Bienvenidos a un especial de Cuarto Poder en Es Radio Alicante, que iniciamos con una pregunta. ¿Pueden los políticos amnistiarse a sí mismos? Europa parece decir que no, según nos informan voces cualificadas que han asistido a la reciente vista en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde se abordó la ley de amnistía en España, entre otros temas. Para aclarar estas cuestiones y hacer fácil lo que en ocasiones es de difícil comprensión, nos acompañan en este espacio tres personas que conocen bien los entresijos jurídicos, políticos y procesales de esta ley. Nuestros invitados en la sala son Teresa Freixes, doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Español y Europeo y titular de una cátedra Jean Monnet; Eduardo Ruiz, letrado de la Administración de Justicia; y Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico en la red Libertad Digital. Saludos, Teresa. Pues buenas noches a todos. Bienvenido, Eduardo. Muy buenas, ¿qué tal? Y bien hallado, don Guillermo. Buenas noches a todos. Doña Teresa, abrimos con usted. Usted estuvo en Luxemburgo durante la vista oral en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. A partir de ahora nos referiremos a esta institución como el TJUE, que es como se le conoce por las siglas. ¿Cómo fue el ambiente y qué le impresionó más de la intervención del representante de la Comisión Europea? Bueno, yo estuve por la mañana porque hubo dos vistas en ese mismo día. Por la mañana, la relativa a la cuestión prejudicial que había presentado el Tribunal de Cuentas a instancias de sociedad civil catalana, y por la tarde fue la vista relativa a la cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional a instancias de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Es decir, que fueron dos vistas de las cuales yo estuve entera en la primera, en la de la mañana. La de la tarde la he seguido, evidentemente, porque era también interesantísima, pero la que yo percibí fue la de la mañana. Realmente fue muy interesante porque ahí se tocaron pues todos los puntos más importantes y más candentes de la ley de amnistía, no únicamente el tema de financiación, de si se malversaron fondos europeos o no, que también, pero se tocaron muchísimas más cosas. Y la verdad es que me congratula el hecho de que los argumentos que nosotros, como parte demandante, en representación de Sociedad Civil Catalana llevábamos, pues prácticamente coincidían en casi todo con los de la Comisión Europea, a veces con otras palabras, pero en el fondo estábamos diciendo exactamente lo mismo. Y eso me congratula porque el servicio jurídico de la Comisión Europea es la élite de los servicios jurídicos en Europa. Es un servicio jurídico prestigiosísimo, con unos componentes de muy alto nivel. Es la Comisión Europea la guardiana de los tratados, es decir, Sí. que es un órgano independiente, y su servicio jurídico es también un órgano independiente, es decir, no era un órgano de parte de nadie, sino que era ese órgano que tenía que velar porque en la causa se defendieran los intereses generales de la Unión Europea. Con lo cual, pues eso me llenó de satisfacción, porque por otra parte, pues comprobábamos lamentablemente que pues la abogacía del Estado española y el fiscal ante el Tribunal de Cuentas, que también estaban en la vista, iban, y lo dijeron ellos, de la mano de los abogados de los golpistas, con lo cual pues se quedaron muy claras, muy bien establecidas las posiciones y también los argumentos, que eso fue lo más interesante. Pues avanzaremos con los argumentos, porque si usted estuvo allí y como jurista experta y doctora en Derecho y especialista en Derecho de la Unión Europea y de España constitucionalista, quiero decir, pues nos lo va a saber explicar muy bien, qué es lo que desean, lo que desea nuestra audiencia. Pero antes de meternos en estas cuestiones,
voy a abrir una pregunta para nuestro invitado Eduardo Ruiz, un poco para salir de lo que es el concepto de los argumentos macro a la letra pequeña y al día a día de los pequeños juzgados locales, etcétera, y de las cuestiones que tienen que lidiar cuando una cosa se complica como esta, las prejudiciales en una ley de amnistía. Don Eduardo, desde su posición dentro de la Administración de Justicia, ¿qué consecuencias podría tener que el TJUE exija ampliar el plazo de 2 meses que se había dado para investigar posibles conexiones por malversación de fondos europeos? En concreto, yo he tomado este ejemplo, pero me voy a referir en términos más generales a lo que se vive en una administración de justicia cuando los plazos son tan cortos. Bueno, el problema del plazo en este caso es que la única norma en España que regula un plazo máximo para poder realizar o para poder resolver una cuestión prejudicial es la ley CRIM, en cuyo artículo 4, si no recuerdo mal, establece el plazo máximo de 2 meses en el caso de que un juez de otro orden jurisdiccional tenga que resolver una cuestión que es principal en un asunto penal. Porque recordemos que la cuestión prejudicial como tal en España existía antes de que se establecieran los tratados de la Unión Europea y el derecho europeo y se aplicaba fundamentalmente en las causas de naturaleza penal para los supuestos en los cuales el juez de enjuiciamiento penal tuviera o de instrucción tuviera que atender respecto a alguna cuestión de naturaleza civil, contenciosa, laboral, que fuera crucial, principal en la materia y que fuera determinante a efectos de, por ejemplo, pues establecer algún criterio relativo a la culpabilidad o inocencia de la persona que está siendo enjuiciada, ¿no? Entonces, en esos casos, la ley CRIM, lógicamente, no pensaba en el derecho europeo y estableció un plazo máximo de 2 meses para que se pudiera resolver por parte de otro órgano judicial español, de otro orden jurisdiccional, ya fuera civil, contencioso o laboral, esa cuestión principal que fuera determinante a efectos de poder proseguir con la causa penal. Lógicamente, el plazo de 2 meses pues, es absolutamente en estos supuestos insuficiente, completamente insuficiente. Entonces, yo entiendo que en virtud del principio de primacia del derecho europeo y de la jurisprudencia del propio tribunal, el TJUE, pues lógicamente podríamos soslayar este problema del plazo máximo de 2 meses y, por tanto, que el propio Tribunal de Justicia Europeo estableciera por sí mismo, por su propia autoridad, la necesidad de ampliar ese plazo. Pero es evidente que si no fuera así, pues tendríamos un problema muy importante porque es muy complicado que una causa tan compleja como esta y otras más, porque recordemos que hay más cuestiones prejudiciales pendientes de resolver, por ejemplo, el famoso indulto a los supuestos de los SERE de Andalucía, que la Audiencia Provincial de Sevilla ha planteado otra cuestión prejudicial, pues lógicamente son unas causas muy complejas que tienen muchos implicados y en su caso muchas derivadas tanto penales como de delitos y de imputados o de condenados y lógicamente esto implicaría pues un problema muy serio para poder aplicar y hacer justicia de verdad. Efectivamente, nos abundaremos también un poquito más en esto, pero quiero darle el paso a nuestro editorialista de Libertad Digital, don Guillermo Dupuy, porque fuera de micrófono él ya me ha comentado que tiene mucho interés en hacerle preguntas directamente a nuestra invitada especial, doña Teresa Freixes. Adelante, Guillermo, con tus preguntas. Y nada, es aprovechar siempre que podemos disponer de alguien de tanto prestigio y tanto conocimiento como Teresa Freixes, pues uno ya deja en segundo plano su opinión para preguntar. A mí me llama la atención, o sea, ¿por qué? Yo recuerdo hace un año, en abril, unas declaraciones del entonces comisario de Justicia europeo, Reinders, que decía que si cualquier tribunal que tuviera que aplicar la ley de amnistía presentaba una cuestión prejudicial ante Luxemburgo, inmediatamente se suspendía la aplicación. Creo recordar que lo estuvimos comentando. Yo no sé por qué o a lo mejor me es falta de información, por qué se ha esperado a que el Tribunal Constitucional, que ya entonces, pues algunos que no tenemos, en fin, una situación que podemos hablar con más
soltura. Yo en ningún momento pensé que el Tribunal Constitucional, por muy clamorosamente inconstitucional que fuera la ley, eh, pues temía lo peor, que es lo que se ha dado, y es que el Tribunal Constitucional se ha comportado como correa de transmisión del poder legislativo y ha aceptado el pulpo como animal de compañía, ¿no? Que es quizá una de las cosas más graves, tan grave como la propia ley de amnistía. Es decir, yo recuerdo un artículo, ahora mismo no me recuerdo cuál, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que decía que toda sociedad en la que no está firmemente establecida la separación de poderes carece de constitución, aunque la tenga. Pues es lo que lo que a mí como ciudadano de a pie me escandaliza. Es decir, es que ¿de qué sirve tener un ordenamiento constitucional si luego el órgano que ha de interpretar qué cabe o qué no cabe con la Constitución lo nombra el propio poder legislativo, ¿no? Entonces, esto es lo grave, que el Tribunal Constitucional no iba a ser un dique de contención frente a esta degradación por parte del Ejecutivo, ¿no? Entonces, todos abrazamos nuestras esperanzas, como decíamos recientemente en un editorial, nuestras esperanzas ahora de conservación de la nación española entendida como Estado de Derecho, paradójicamente están ahora en Luxemburgo, porque no los órganos que tenían que haberla parado, que es el Tribunal Constitucional, no lo ha parado, lo ha avalado. Esto es gravísimo. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no se ha presentado esos recursos, esas cuestiones prejudiciales antes de que el Tribunal Constitucional, o es que por cuestiones procesales no se podía plantear la cuestión prejudicial? Y A luego ver, se habla... hace más de un año que está planteada la cuestión prejudicial, ¿eh? Vale, Sí, son sí, los sí. tiempos, Es vale, decir, vale, 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 son vale. los tiempos. Lo que pasa es que eso pues lleva a su tramitación y ahora lo que se ha producido es la vista oral. Vale. Es que es muy curioso, doña Teresa, no sé si que se habla mucho de la cuestión prejudicial que ha planteado el Tribunal de Cuentas, pero no se habla de lo que usted ha hablado, de la cuestión prejudicial que ha presentado la Audiencia Nacional, Provincial. provincial, perdón, a instancias, me dice usted, de Sociedad Civil Catalana, ¿no? Pues fueron No, más o menos... la de Sociedad Civil Catalana es la del Tribunal de Cuentas, Ah, el porque Tribunal de Cuentas, perdón, sí, 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 la sí. otra tiene por objeto la cuestión de la regulación del terrorismo en la ley de amnistía. Pues mi pregunta es, ¿cuál ha sido su opinión del comportamiento del Tribunal Constitucional? Y la segunda pregunta es, ¿qué ocurriría si en la línea de lo que ha dicho el representante de la Comisión Europea, Luxemburgo considerara contraria al ordenamiento jurídico europeo esta amnistía? ¿Eso cómo se traduciría luego en el futuro? ¿Se revocarían lo- No, bueno, es muy sencillo, ¿eh? digamos, Porque no es la primera vez que hay una cuestión prejudicial sobre una norma jurídica con valor de ley en España. Tampoco es la primera vez que se llega a una cuestión prejudicial existiendo previamente una sentencia del Tribunal Constitucional de un país. Eso ha pasado con Alemania, es decir, que no es una cosa extraña, por decirlo de alguna manera. Esto puede darse. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues que lo que se cuestiona es que esta ley de amnistía cumpla con los requisitos que establece el derecho de la Unión Europea en muchos puntos. ¿M? Que ahora en diversas cuestiones prejudiciales se concretan en puntos concretos, pero el cuestionamiento es muy general, empezando por el hecho de que esta es una ley en cuya elaboración y adopción han intervenido los socios del gobierno destinatarios de la amnistía y además que ha sido aprobada no por razones de interés general, sino para obtener una investidura. Y esto es un hecho probado tan claro que en la vista, en Luxemburgo, pues nadie lo ha podido rebatir. Es decir, todo el mundo ha tenido que aceptar que esto es así. Si resulta que finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como le pide la Comisión Europea, que se lo pide, declara que se trata de una autoamnistía, ya tenemos precedentes en Europa de que las autoamnistías no se pueden dar. ¿Mm?
Y si eso sucediera, toda la ley decaería y por lo tanto no se podría aplicar. ¿Mm? Ni tan siquiera hace falta derogarla, porque el derecho de la Unión Europea lo que hace es dejar inaplicable el derecho interno que le es contrario. ¿Mm? Ujú. Esto, digamos, sería yendo a lo grande, ¿eh? Si aceptara esa construcción. Ah, mm, a mayor abundamiento vienen todas las cuestiones de regulaciones concretas. ¿Ha habido malversación? Aquí hemos tenido una discusión grande porque, claro, es evidente, la contraparte intenta pues jugar sus bazas, ¿no? Y entonces lo que afirma es que se tiene que demostrar que se ha afectado a fondos europeos. Claro, Pero vamos a ver, es que el derecho de la Unión Europea, cuando regula las directivas anticorrupción, que no es solamente la del año 17, que es la que ellos todo el tiempo argumentan, se refiere a todo tipo de corrupción, no únicamente a aquella que se produzca sobre fondos europeos, sino a la corrupción interna también. ¿Mm? Y así se ve reflejado en los informes que hace la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho, que el de este año ha sido demoledor sobre el tema de corrupción. Y no por malversación de fondos europeos, sino por la corrupción interna. ¿Mm? En este caso, pues tenemos la controversia de si el tribunal, porque la Comisión Europea ahí mm, ha hecho un planteamiento un poco curioso desde el punto de vista siguiente. Ha dicho, ah, en ningún momento ha dicho, como dice el gobierno español, que no se hubieran afectado fondos europeos. Lo que dice la Comisión Europea es que no se ha podido probar si han sido afectados fondos europeos, en el sentido de la Directiva Anticorrupción del año 17. ¿Mm? ¿Y por qué no se ha podido probar? Pues porque las normas procesales que acompañan a toda esta investigación no lo han permitido. ¿Eh? Entre otras cosas por el plazo de 2 meses, que eso es lo que estuvo muy discutido. Y por lo tanto, no se ha cerrado el tema y el tribunal lo ha reconocido así. A preguntas del presidente y vicepresidente del TJUE, dirigidas sobre todo a la Comisión Europea y a la abogada del Estado español, porque claro, quería que quedase claro este tema, pues se centraron mucho en dilucidar si el tema estaba cerrado o no. Pero claro, es que el tema no está cerrado, porque al presentar la cuestión prejudicial, el Tribunal de Cuentas suspende y no dicta la sentencia suya. No ha dictado su resolución. Por lo tanto, se espera a que el TJUE dicte su sentencia para después él dictar su propia resolución. Y en este caso se ha reconocido ya en esta vista que existe el derecho a que se pidan y que se efectúen las últimas diligencias en las que se pueda verificar hasta dónde llega la malversación. ujú, Con lo cual, desde luego, Sociedad Civil Catalana lo vamos a pedir sí. que se efectúen esas últimas diligencias, porque está en nuestro derecho y además porque consideramos que ahí se va a poder acabar de probar la malversación habida por todo el tema del proceso. Ujú, ujú. Bueno, la malversación fue juzgada en su día, Evidentemente y sentenciada. Y, sentenciada. y se condenó por malversación. Existe sentencia del Supremo. Claro, con lo cual A ver, será lo que no Lo quiero que es pasa hablar es que esto es otro procedimiento que es el de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. ya. Ah, ¿Eh? claro, claro. Sí, sí. Es otro Yo, procedimiento distinto. sobre Ujú, este tema, que efectivamente muy bien ha dicho Teresa, que el tema de corrupción va mucho más allá del tema de la malversación, me parece que es muy interesante tener en cuenta, por ejemplo, o leer la sentencia, el voto particular de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional en relación con la famosa sentencia que dictó hablando de la ley de amnistía. Concretamente me refiero al voto particular del magistrado César Tolosa, que Ujú. incluye algunos aspectos muy interesantes porque es un voto muy completo y la verdad que aborda o sea, aborda la ilegalidad o la antijuridicidad de la sentencia del Tribunal Constitucional desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, alega en primer lugar a cuestiones de forma, es decir, cómo se apartó a un magistrado del Tribunal Constitucional, Sí. concretamente Ujú. a José Mario María Macías. Macías, de una manera completamente irregular,
es decir, sin argumentación, saltándose las normas procedimentales, junto a otros 21 procedimientos en los cuales él estaba como magistrado en los mismos, se le apartó. También, por ejemplo, hace referencia al incumplimiento de la obligación que establece el derecho europeo de que un tribunal, cuando es su última instancia o cuando su resolución, digamos que es la última palabra, que es el último órgano judicial o órgano compuesto de alguna forma en materia de derecho que dicta una resolución que no es recurrible, al menos en teoría, de plantear una cuestión prejudicial en el TJUE cuando se plantean dudas de que afectan el derecho europeo. Y esto el Tribunal Constitucional se lo saltó absolutamente, pero también plantea alguna cuestión, por ejemplo, directamente como con la vulneración del artículo 2 del TUE, Del tratado. del tratado, cuando fundamentalmente lo que establece este artículo es la obligación que tiene, bueno, este artículo hace referencia a la garantía del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, de la no discriminación, etcétera, pero digamos que de la jurisprudencia del TJUE también se extrae la necesidad de que las normas se ajusten a un fin legítimo. Y este fin legítimo, lógicamente, no existe en la ley de amnistía, porque, lógicamente, como muy bien ha recordado Teresa y dijo el representante de la Comisión Europea ante el TJUE, aquí lo que se ha producido es una autoamnistía, que es el único interés que hay para aprobar esta ley, es el hecho de que el gobierno se sostenga con los votos de los golpistas, ¿no? Entonces, claro, todo esto genera una situación realmente muy grave y muy peligrosa para el Estado de Derecho en España, que yo sinceramente espero que, como bien ha apuntado Teresa, pueda corregirse con la inaplicabilidad de la ley de amnistía, lo cual lógicamente implicaría que los supuestamente amnistiados ya no lo estarían. Don Guillermo, doña Teresa, por Yo, lo de los alusiones. fondos, la malversación de fondos, hay una cuestión, y discúlpenme mi ignorancia en estos temas, pero es que ya me surgió este planteamiento cuando durante el procés el entonces ministro Montoro alegaba que no, que los fondos de liquidez autonómica que estaba regando a la administración golpista el pasado gobierno del Partido Popular, que no estaban sirviendo para financiar el proceso porque se estaban dirigiendo a gastos recurrentes, Corrientes. perfectamente legales, como la atención a la farmacia y tal. A mí aquello me pareció una trampa absoluta, porque, vamos a ver, el dinero es un bien fungible, es decir, yo puedo financiar, imagínense que yo ayudo a una persona a pagar la electricidad y la luz, y le doy ese dinero, y ese dinero él lo utiliza en lugar de para pagar la luz y para pagar el agua, lo que hace es comprar droga. Entonces yo lo que hago es, en vez de cortar el grifo y decir, oye, no te vuelvo a dar dinero hasta que no me acredites que estás utilizándolo para estos fines, yo cubro el gasto del agua y el gasto de la electricidad, lo que te permite seguir desviando el dinero inicial para la compra de la droga. Es decir, es absurdo, es decir, el dinero no va pintado, no va. Bueno, a ver, El dinero, eso era la opinión de un político, ¿eh? Un político, ministro es un claro, político, por lo claro, tanto era pero su opinión. Ante el claro, Tribunal Supremo ya se probó que hubo malversación. claro, claro, ¿Eh? porque es que Por lo el dinero tanto, no va pintado, digamos, el dinero que recibimos, mm, y lo mismo ocurre, igual que el Fondo de Liquidez, el dinero de Europa no va pintado. Yo puedo coger ese dinero y luego sí, lo que tenía. es poco el dinero que va a fondo finalista. Es decir, hay fondos europeos que son muy finalistas y esos, digamos, sí. Pero por lo general, y más en aquellos años, porque no es como en la actualidad, que ya está más perfeccionado todo esto, pero en aquellos años eran lo que llamábamos los fondos estructurales que engrosaban la caja común, por decirlo de alguna manera. Y luego era muy difícil poder hacer el seguimiento interno de cada euro hacia dónde iba. No, pero es que aunque fuera finalista. Precisamente por eso es por lo que pedimos y iniciamos en Sociedad Civil Catalana el procedimiento de control ante el Tribunal de Cuentas. Porque ese procedimiento es más específico, es más fino en lo que es el análisis de los fondos que el que se podía hacer en el Tribunal Supremo sobre el delito de malversación. En el Tribunal de Cuentas no se está dilucidando un delito de malversación, no es un tribunal penal. ¿eh?
Y por lo tanto, ahí lo que se dilucida es qué pasa con todo ese dinero. ¿Mm? Y desde luego, la cantidad de documentación que eso ha generado es ingente. Es ingente, la hemos aportado evidentemente a la causa en la cuestión prejudicial y pues todo eso pues se tiene que examinar, ¿eh? Y la verdad, que hubo malversación, no hay ninguna duda. Sí, una cuestión de... ¿Que se afectaron fondos europeos? Bueno, pues vamos a ver si es necesario que se afecten directamente fondos europeos, ¿m? Porque eso no es exactamente así. En la aplicación de la directiva del año 17 sí, pero hay otras directivas que son más genéricas, que son las directivas generales anticorrupción. Ujú, Y por lo tanto, se afecta al derecho de la Unión Europea desde este punto de vista. Y es más, ¿por qué la Unión Europea ah, mm, tiene tan puesto el punto de mira en la malversación? Pues porque considera, y eso es así, que que cuando existe malversación hay una afectación muy grande a la credibilidad de las instituciones. ¿Eh? Y eso perjudica tanto a la democracia interna como al propio proceso de integración europea. ujú. De ahí que incida tanto en ello, por ejemplo, pues en el informe sobre el Estado de Derecho, que ya llevábamos varios años que salíamos poco finos por ahí, pero es que el de este año ha Pues va sido peor. tremendo. Ujú. Un vapuleo. A propósito de la cuestión que plantea de la ingente documentación que se tiene que aportar al caso y que las prejudiciales son varias. Es decir, yo no sabía que el mismo tribunal iba a dirimir las diferentes cuestiones prejudiciales. Y hay más, hay más de otros tribunales que no tengo yo, digamos, localizados, pero hay más sobre cuestiones muy concretas. Lo que sí que ha dicho el Tribunal de Justicia, porque ha puesto todas las vistas una detrás de otra, es decir, que detrás de esas dos hubo más, Sí, es que va a dictar sentencia única. bueno, no sé Claro, si será. es lógico. Porque además de esa manera se evita las contradicciones en las Claro, sentencias. eso Ujú. es. Bueno, dada esta situación que se revela ahora, a mí se me revela ahora, em, estaban hablando de que la sentencia podría ser en el primer trimestre del 2026. No O sería, último del 25, ¿eh? No está claro así, todavía. No, no. incluso, Ah, incluso tratándose de tantas prejudiciales diferentes, de tanta documentación, ¿tiene capacidad el TJUE como para ver todas estas cuestiones? A ver, el TJUE es un tribunal, había 16 magistrados en sala, ¿eh? Ni dos, ni tres, Era ni la gran cinco, ni sala, cuatro. ¿no? La Era la gran gran sala, sala. 16 magistrados en sala. Sí, Cada sí. uno tiene sus letrados, o tiene el propio tribunal tiene su cuerpo de juristas, capacidad, van a tener que trabajar, evidentemente, pero capacidad la tiene. Ujú, Falta, antes que se dicte la sentencia, que el abogado general del tribunal ujú, emita su dictamen, ¿eh? Porque claro. eso es obligatorio. Ujú, Se espera, se le preguntó que cuándo habría decisión sobre ello. Y el abogado general dijo que pronto anunciaría cuándo emitiría el dictamen. Más o menos se cree que puede llegar hacia septiembre o octubre. Y normalmente, entre 2 y 3 meses después del dictamen del abogado general, aparece la sentencia del tribunal. Por eso estamos manejando finales de año o principios del que viene. bueno, pues es esperanzador. Adelante, don Eduardo, don Guillermo, con más preguntas. Yo quería sacar también la cuestión prejudicial que ya ha apuntado Eduardo, que es que ha coincidido también por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla la presentación de una cuestión prejudicial por el tema de los seres. Sí. El argumentario que salió a la luz, que aplicaban, bueno, que se vulneraba el principio de primacía de la Unión, que daba espacios de impunidad en la persecución de la corrupción. Pero también se habla, que yo entiendo que a lo mejor ahí no se mete, usted me dirá, el Tribunal Superior, el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia Europeo, que llega a decir los ponentes de la cuestión prejudicial que se ha suplantado
el papel del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley, ¿no? Que ya yo creo que no es la primera vez, pero bueno. Claro, esto es una cuestión que yo veo interna y no sé si piensa usted que eso lo va a abordar Luxemburgo o no, Pues pero sí no que lo sé. parece. No, a ver, Pero desde luego, ¿coincide usted en el diagnóstico de que el Tribunal Constitucional está, está como haciéndose pasar por un tribunal por encima supremo al supremo? Y no tanto bueno, vamos a como ver, el Tribunal Constitucional es un tribunal de garantías constitucionales constitucional. y, por lo tanto, no está inserto dentro del propio Poder Judicial, que es el que tiene la última palabra dentro de lo que serían los recursos ordinarios, pero queda siempre esa posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional, ya sea en amparo, ya sea en recurso de inconstitucionalidad o, bueno, conflictos de competencias, tal. Vamos a ver, aquí hay otro tema muy interesante que se abordó repetidamente en la vista ante el TJUE, y es el hecho de que cuando existe sentencia del Tribunal Constitucional es posible el planteamiento de una cuestión prejudicial, porque si recuerdan ustedes, se intentó obstaculizar por todas partes. Sí, Que se pudiera presentar la cuestión prejudicial. Y nosotros ya la habíamos presentado, pero claro, vino la sentencia del Tribunal Constitucional. Luego también, en el caso este de los seres, pues la audiencia de Sevilla se vio constreñida a tener que, de alguna manera, pues afianzar su posición de que la quería presentar, porque el propio Tribunal Constitucional se sentía de alguna manera minusvalorado en su función si sobre su sentencia se puede presentar una cuestión prejudicial. No, no es cuestión de minusvalorar o no, es que el derecho de la Unión Europea es así, ¿m? Y ya existen precedentes, como he dicho antes. Durante la vista, repetidamente, los abogados de los golpistas intentaron que se declarara inadmisible la cuestión prejudicial que nosotros habíamos presentado porque el Tribunal Constitucional había validado la ley de amnistía, entre otras cosas. A ver, esto no tenía ni pies ni cabeza, porque la cuestión prejudicial ya estaba admitida, estaba tramitada y hacíamos la vista oral, con lo cual era totalmente extemporánea la petición. Pero claro, esto también viene a cuento desde el punto de vista siguiente. Si se considera que habiendo sentencia del Tribunal Constitucional en la ley de amnistía, la cuestión prejudicial es válida, se tramita y al final viene la sentencia, eso va a ser exactamente igual en cualquier otro caso que exista sentencia del Tribunal Constitucional. Y tenemos el tema de los SERE, pero es que tenemos también pendientes una veintena de recursos de amparo sobre la ley de amnistía. Entre ellos, el último presentado por el propio Puigdemont hace nada, 3 o 4 días. Con lo cual, en aplicación o en ejecución o de las sentencias que dicte el Tribunal Constitucional, se va a poder presentar una cuestión prejudicial que en todos los casos paraliza la ejecución de esa sentencia interna hasta que resuelve el Tribunal de Justicia, claro. Y Hubo yo, efectivamente, Perdón. creo que tiene que ser así porque si el Tribunal Constitucional, por ejemplo, avala la constitucionalidad de una ley que es contraria al derecho europeo, pues lógicamente tiene que caber la posibilidad de plantear una cuestión prejudicial en el TJUE, Eso porque si es. no, se estaría Ujú. no habría vulnerando el primacía derecho del europeo. derecho europeo. Si no, no Sí, habría sí, primacía del derecho europeo. eso Claro. es. Eso es. La verdad es que ha costado bastante aquí en España que se entendiera esta cuestión de la primacía del derecho de la Unión Europea, ¿eh? Em, a ver, en la universidad hace muchos años que lo explicamos. Yo cuando se asombraron, se empezó a asombrar personas de lo que yo iba diciendo, porque yo llevo Años. planteando el tema de que hay que acudir a Europa desde hace mucho tiempo y decían, bueno, pero esto es verdad. Digo, perdón, yo es que hace 30 años que lo explico a mis alumnos. Claro. Por lo tanto, eh, que aquí se haya sido reticente, porque se ha sido muy reticente, en el caso Pero por español, sobre ignorancia, todo posiblemente, ¿no? Por ignorancia por de... Por ignorancia, interés. Y por interés. por interés. Ujú, Hay que tener en cuenta también que muchos de los magistrados no habían estudiaron la carrera y hicieron la oposición cuando no estábamos en la Unión Europea. ujú, ujú.
sobre todo los magistrados de altos tribunales, Sí, sí. cada vez menos, ¿no? Pero los hay que sí. Entonces, esto pues hace que para ellos sea un tanto extraño pensar que puede existir un tribunal en Luxemburgo que interfiera en estas cuestiones jurídicas que para ellos son puramente internas. No, 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 no son puramente internas, son cuestiones realmente europeas. Ujú. Hay una cuestión que me gustaría, de todo lo que se habló, ya que la tenemos a usted, doña Teresa, que asistió a la vista oral, de todas las cuestiones que se plantearon, hubo algo que le viniera de sorpresa, es decir, que no se lo esperara, que fue algo positivo o negativo de todo lo que usted oyó y vio en ese momento en el tribunal. Bueno, lo he comentado un poco antes, es decir, mm, que nos congratulamos de coincidir en casi prácticamente todo con el criterio jurídico que tenía la Comisión Europea. Eso para nosotros fue, pues la verdad, algo que reconfortó, porque hemos estado luchando a la contra, a la contra, a la contra, a la contra todo este tiempo, insistiendo en que pues, esta ley era contraria a la Unión Europea y tal. Mm, ah, bueno, después, por otra parte, los abogados de los golpistas, pues como siempre, intentaban argumentar lo inargumentable. Que, eh, pues por ejemplo, ellos decían que se había tenido en cuenta en la ley de amnistía los criterios establecidos previamente en el dictamen de la Comisión de Venecia, Sí. cuando no es así. Eso también es Claro, la Comisión de Venecia emite un dictamen cuando se estaba elaborando todavía la ley, es decir, que había tiempo para cambiar el contenido de la ley si se hubiera seguido lo que el dictamen establecía y no se hizo. Em, se quejó la Comisión de Venecia de que se tramitara por el procedimiento de urgencia Ujú, cuando estas leyes, que son leyes de gran trascendencia constitucional, necesitan de mucho más sosiego en su elaboración. Necesitan ir acompañadas de estudios, dictámenes, etcétera, que no los hubo porque la tramitaron como proposición de ley para evitarlos. ujú. Ahí hubo también otro problema. Necesitan ser pactadas con la oposición, decía la Comisión de Venecia, Sí, sí. porque son leyes de trascendencia constitucional. Y necesitan incluso ir acompañadas de lo que en Europa es muy común cuando se elaboran cualquier tipo de norma, cualquier directiva, cualquier reglamento, va acompañado siempre de consultas a la sociedad civil, es decir, a las organizaciones especializadas, etcétera, etcétera. Y todo eso pues no se hizo. Se quejaba también la Comisión de Venecia de que eh, esta norma tuviera problemas que volvieron a salir en la vista ante el TJUE, problemas de definición de su ámbito de aplicación temporal y de su ámbito de aplicación personal. Porque, claro, estaba dirigida y en su elaboración esto se vio claramente, porque cada día cambiaba el contenido de la Sí, elaboración de la norma. ¿Por qué? Pues porque se decía, ay, que nos hemos dejado este asunto en donde podría esto terrible, afectarle a terrible. fulanito o a menganito. Es decir, que era una norma que desde luego de interés general no había ninguno, sino que había el interés particular de amnistiar a determinadas personas. Entonces, todo esto salió repetidamente en la vista oral, teniendo en cuenta también que ya lo había dicho la propia Comisión de Venecia. Y bueno, pues em, me llamó la atención que las preguntas que repetidamente realizaron el presidente y el vicepresidente, sobre todo el vicepresidente del TJUE, Sí, fueran dirigidas a la abogada del Estado am, y al abogado de la Comisión Europea. sí. ¿Eh? Claro, pensé, es evidente, sí, sí, quiere que quede claro cuál es la posición de ambos poderes públicos, de España, y por una parte, y por otra parte de la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados de la Unión Europea, por otra parte. Le interesaba mucho al tribunal cuáles eran los criterios a seguir Ujú, y cuál era la opinión de estas dos figuras jurídicas, la abogada del Estado y el abogado de la Comisión Europea. Eso me llamó mucho la atención. ujú. ¿Hubo argumentos en algún momento que usted oyera
donde se abordó la dimensión sistémica de esta ley y los riesgos que podría representar para el Estado de Derecho? ¿Alguien hizo Sí, alusión a este argumento? sí, 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 la Comisión Europea claramente, porque claro, si se permite malversación, o si se permiten estos ataques al Estado de Derecho, eso provoca quiebras sistémicas, eso de las quiebras sistémicas es un concepto que lo elaboró el Consejo de Europa, pero que después lo ha acogido la Unión Europea. Y, Ujú, eso, y es porque, eh, ¿a qué hace referencia un problema sistémico? A que no es un caso aislado, ujú, sino que eso provoca violaciones en múltiples aspectos que crean una crisis del sistema, una crisis sistémica. Entonces, Europa no se puede permitir estos, digamos, ataques sistémicos a lo que serían sus valores, los valores del artículo 2, que es la gran discusión del gran fondo en torno a esta ley de amnistía. ¿Va contra el Estado de Derecho según el redactado del artículo 2 de los tratados, esta ley? Este es el gran meollo de esta cuestión. ujú, ujú. Teresa, Una pregunta. te Perdón, pregunto, sí, perdón, sí. perdón, Eduardo, sí, tú. Una cuestión de forma y fundamentalmente de derecho interno en el ámbito constitucional. Es un tema del que no se ha hablado nada, no sé si porque es un debate que está cerrado, porque realmente no hay debate, pero a mí, por ejemplo, sí que se me ha planteado la duda, ¿no? Y es la siguiente. ¿Qué opinas desde el punto de vista de derecho constitucional que se tramite como ley orgánica esta ley de amnistía cuando el artículo 81 de la Constitución no prevé nada de esto Sí, como ley orgánica, ¿eh? Es una cuestión de forma. sí, sí, sí. Yo lo planteé en un trabajo que hice para una revista. A ver, el artículo 81 nos dice exactamente cuáles son las leyes orgánicas. Y dice pues que son aquellas que afectan a la sección primera del capítulo 2 del título 1, y después todas aquellas que específicamente están previstas así en la Constitución. La Constitución no prevé ley de amnistía. Así es. Como no la Yo prevé, creo que- ¿de dónde se sacan de la manga una ley orgánica? Ujú, ujú. ¿Mm? Claro. Es decir, Otra pregunta. es un tema que es importante desde el punto de vista formal. Es decir, aquí se han inventado que la Constitución puede acoger una ley de amnistía, ¿m? Y además le han dado el rango de orgánica sin que la Constitución así lo haya previsto, ¿eh? Ujú, ujú, ujú. Tremendo, don Guillermo. Sí, no, yo quería, es que es una curiosidad, el concepto, la expresión autoamnistía aparece en el texto final que presenta, o la intervención final oficial que presenta el abogado de la comisión. Lo digo Sí, sí, porque sí, 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 un mes antes, un mes sí, antes se filtró sí, las alegaciones que iba a hacer el abogado y a mí me pareció, siendo contundentes las alegaciones finales, me pareció mucho más contundente lo que se filtró hace un mes, en donde sí, aparecía la palabra autoamnistía, en sí. donde hacía que, Sí, 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 vamos, no, era mucho más. se discutió todo el tiempo ante Vale, vale. en la vista, Es que el concepto de luego lo que autoamnistía. se Ujú. decía que no era de interés general, eso sí que en la segunda publicación sí habló que no era de interés general, sino que era parte de un acuerdo de gobierno. Pero no era tan contundente en lo que pudimos lo que se publicó Sí, como en sí, la filtración, que sí que aparecía la palabra autoamnistía. Pero si sí, se ha dicho en las alegaciones finales, pues ya me sí, quedo sí, más, sí, más sí, sí, tranquilo. sí. Si el TJUE declara que la ley vulnera el derecho de la Unión, es decir, que tenemos una sentencia, un auto en contra de esta norma de amnistía, Ujú. ¿qué opciones tendría España para rectificar? ¿Qué le queda? ¿Tendrían que volver a retomar, a instaurar, anular con una nueva ley y aclarar los No, puntos? no, 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 no se puede aplicar la ley de amnistía y por lo Simplemente. tanto queda vigente todo el resto del ordenamiento jurídico y todas las resoluciones judiciales que se hubieran dictado antes. Caray, perfecto. Y entonces, una pregunta concreta para Eduardo. Puigdemont, ¿Pueden los jueces españoles inaplicar la ley directamente sin esperar una reforma de ningún tipo, ninguna declaración No, institucional? no, no es que la puedan inaplicar, es que están obligados a inaplicarla. Bien, Si hay vale, vale. sentencia del tribunal del TJUE, Sí. están obligados a inaplicarla. Es decir, que no podría, un abogado del Estado no podría perseguir de oficio o un fiscal No, general a no, un juzgado que inaplicara en la ley. absoluto.
en absoluto. Eso sería una quiebra terrible, 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 terrible de la independencia judicial y una quiebra terrible también de los indicadores que tenemos en el cuadro de indicadores de justicia de la Comisión Europea cuando se valora la eficacia del Estado de Derecho. Es un Ujú. ataque brutal al Estado de Derecho, sería eso. Sí, 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 Es sí. que si el TJUE manifiesta que la ley es contraria al derecho europeo en todo o en parte de ella, lógicamente el Tribunal Español está obligado a aplicar el derecho europeo y las resoluciones del TJUE. Por tanto, es su obligación, como bien ha dicho Teresa, inaplicar esa ley. ¿Cómo quedaría la orden de detención? O sea, porque ahora mismo yo no No, eso es sé, otra cosa, ¿eh? Las órdenes de detención no las tocábamos en esta vista. vale, pero ¿cómo quedaría? Es decir, ¿actualmente hay una orden de detención de Puigdemont o no? Interna. La Una europea orden, quedó en suspenso. y volvería a estar activa como consecuencia de la La ley de detención. amnistía no le ha afectado para nada a la orden de detención. No, esto es otro procedimiento que va aparte, en el cual, digamos, también estamos esperando resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque está ahí también cuestionada, no, no en este caso como cuestión prejudicial, sino a través de otro sistema de recursos con presencia del Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo también intervino ahí. Pero eso es otro tipo de procedimiento, no tiene nada que ver. Claro, pero la razón para suspenderla, ¿cuál fue? La razón para suspenderla, La orden de detención a nivel internacional, sí. bueno, pues fue cuando no. Fue en Alemania, ¿no? Bueno, es que Yo entiendo que se ha habido en suspendió. Alemania, en Italia y en otro lugar, es decir, Sí, ah, en sí. el land del. Sí, Es que yo creo que el problema es que se son- encuentra son- fundamentalmente en la falta de reconocimiento de reconocimiento recíproco por parte de Bélgica y de Alemania del delito de sedición, que eso en este es, caso ha sido no, Bélgica, Alemania e correcto, Italia, porque en no los tres estaba países estuvo detenido. en esos ordenamientos jurídicos, ese delito no figura Sí, exactamente igual que en España, y sí. entonces han hecho desde mi punto de vista, una interpretación errónea de los principios de cooperación Sí, jurídica sí, sí, internacional, sí, sí. que simplemente lo que tendría que haber hecho es aplicar el derecho español, porque de alguna forma, con que haya un principio de indicio del delito similar en el país en el que se encuentra, que lo hay, pues tendría que haber aplicado el derecho de cooperación y, por tanto, haberlo Ujú, detenido y haberlo trasladado a España. Pero, sí, desde mi punto de vista, se extralimitaron a realizar una interpretación del derecho nacional en comparación con el interno. sí. Es más, recientemente, hace como un mes, en un caso que también podría afectar a España, ah, ya se ha sentado el criterio de que en las órdenes de detención y entrega no hace falta que se busque la doble incriminación. Ujú. Sino que em, tienen que ser de aplicación mucho más automática, porque ellos lo que hicieron para evitar entregarlo es hacer una falsa interpretación de la doble incriminación, porque es que mm, los criterios que utilizaron no eran los adecuados, ni muchísimo menos. ¿Mm? Bueno, Bien, pero sería paradójico que la Unión Europea, o sea, que nuestra pertenencia a Europa eh, tuviera como consecuencia el que se tumbe esta ley de amnistía y, sin embargo, nuestra pertenencia a Bueno, bueno, Europa. espere, espere, espere. Todo esto sigue su curso. Ah, Es vale, que vale, todo vale, esto sigue su curso. No, vale, 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 vale. no hay resolución final todavía, ¿eh? Sigue su curso todo. ujú. Mm. De acuerdo. Es que la verdad es que es muy complejo todo porque, bueno, tampoco, también la contraparte pues busca abogados y argumentos que les favorezcan y los intentan utilizar pues por todas partes, ¿no? Bien. Ah, y, y en algunos casos no se fue muy hábil tampoco aquí en España para contrarrestar la situación. Es decir, ha habido cosas que han sido, pues en fin, un poco vergonzosas. La visita de Puigdemont a Barcelona y salir corriendo últimamente, pues eso ha sido algo terrible, ¿no? O yo tampoco entendí nunca por qué los servicios españoles intentaron detener a Puigdemont en el land de Schleswig-Holstein, Sí, porque es el único land que no saben si son daneses o alemanes.
Si hubieran esperado 3 horas más, que hubiera llegado al Land de Hamburgo, eso ya no Sí. se hubiera dado. Entonces, que no lo sabían, que en ese land hay siempre A lo mejor lo sabían demasiado. un problema de, digamos, de identificación nacional, etcétera. Bueno, pues lo más prudente era, pues vamos siguiéndolo un poco más y llegamos hasta Hamburgo. En Hamburgo las cosas hubieran quedado de una manera distinta. También tengamos en cuenta otra cosa, y es que todavía Europa no tiene bien configuradas estas cuestiones, porque el Tribunal de Enjuiciamiento depende siempre de la regulación del derecho del Estado. Por ejemplo, pues en Alemania cualquier juez del Land lo podía hacer, mientras que aquí en España pues son los altos tribunales los que intervienen en estos casos. Y choca un poco esta configuración, ¿no? Porque, no sé, es decir, da un poco la impresión de que en Alemania sea algo un poco de ir por casa esto, ¿no? Es decir, que cualquier tribunal del Land pueda decidir sobre una orden europea de detención y entrega en todos los casos, ¿no? Ujú. Sí, la verdad que fue un poco chocante que un juez de pueblo de Alemania Pues sí, se mofara del Tribunal Supremo No, Español. qué terrible, terrible, Fue muy tocante. lamentable. claro. Terrible. Tenemos que ir cerrando temas. Una última pregunta de Guillermo o Eduardo a Teresa, y le invitamos a Teresa a un próximo programa porque seguramente que usted va a seguir asistiendo a vistas en Luxemburgo, en el TJUE, y nos encantará tenerla para que nos cuente sus Bueno, impresiones. vamos a ver, no, no, sobre este tema no hay más vistas, ¿eh? ¿No? Ah, No, no. esto está ya visto para sentencia. Caray. Falta el informe del abogado general, pero ya no hay más vistas. Bueno, pues iremos contactándola según vayamos viendo los acontecimientos. Vamos a ver si la sentencia se emite como han comentado para finales de año, y en cuyo caso, pues dentro de muy poquito la tendremos aquí otra vez si es usted tan amable. Con mucho gusto. Estupendo. Eduardo, ¿alguna última cuestión que Bueno, pues quieras? una pregunta muy sencilla que yo sé que Teresa a lo mejor no quiere responder directamente porque es muy prudente y hace bien, pero voy a darle la vuelta a ver si puedo sacarle la respuesta. ¿Tienes buenas vibraciones, Teresa, del pleito en Bruselas y tienes expectativas favorables? Yo salí contenta, ¿m? Porque en lo que es el escenario europeo en un juicio, ¿m? ¿Quiénes estábamos allí? Las partes implicadas, ¿m? Es decir, los que hemos presentado la cuestión, los que se oponen, los abogados de los golpistas, digamos, más luego el interés del Estado, representado por la abogada del Estado y por el Ministerio Fiscal ante el Tribunal de Cuentas, que también estuvo allí. Y luego, por otra parte, el interés de la Unión Europea, que es el que está representado por el abogado de la Comisión. Ujú, ujú. Entonces, que el abogado de la Comisión, que es el que representa el interés europeo, coincidiera con nosotros en prácticamente todas las argumentaciones, pues a mí me daba buenas vibraciones. Sí, muy bien. Don Guillermo, una última acotación y cerramos ya el programa. Nada, simplemente en el caso de que lo desestimara parcialmente, eso luego, de cara a aplicarlo, eso lo tendría que interpretar los propios tribunales que habían condenado. En los tribunales internos, eso es. Si, Internos. si la declaración de ser contraria al derecho europeo es en cosas concretas, pues habrá que ver en qué caso, qué tribunal y qué cosa. No intervendría el Hay Tribunal que Constitucional individualizarlo todo. directamente. No intervendría el Tribunal Constitucional directamente. No, Si... no, 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 no. Vale, vale. Bien. Pues nada, muchas gracias. Bueno, pues hoy hemos escuchado análisis jurídicos y valoraciones políticas que demuestran que algo fundamental hay en esta cuestión y en este debate, que ha trascendido las fronteras nacionales, porque aquí parece que no lo resolvíamos, y se ha instalado en el centro del proyecto europeo. Si el TJUE falla en contra de la ley de amnistía,
esta no desaparecerá, como nos ha explicado doña Teresa, pero su aplicación quedaría limitada y los jueces españoles estarían obligados a priorizar el derecho europeo. Esto podría alterar radicalmente el escenario judicial de figuras como Puigdemont y otros implicados. Teresa, usted ya nos ha comentado, estuvo en Luxemburgo y vivió de cerca el momento. ¿Qué mensaje nos deja esta vista? ¿Qué mensaje? Pues que hay que confiar en las instituciones, en las internas y en las europeas, en todas, ¿eh? Que hay que alegar ante las instituciones aquello que creemos que en justicia tenemos que alegar y que hay todo un sistema, un entramado de tribunales y recursos en el cual pues al final hay alguien que tiene la última palabra y que eso será lo que tendremos que acatar. Muy bien, pues muchas gracias doña Teresa Freixes, gracias también Guillermo Dupuy, Eduardo Ruiz. Este programa no cierra con certezas, pero sí con algo más valioso. Preguntas bien formuladas, respuestas bien formuladas también por nuestros invitados y una ciudadanía cada vez más atenta a estos temas porque sabemos que nuestra audiencia los reclama. Nos vemos en el próximo especial con el deseo compartido de que la ley sea siempre un instrumento de justicia y nunca de impunidad. Hasta pronto. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Adiós.